Si la velocidad angular de la polea E es 4 radianes sobre segundo, determinar la distancia entre los bloques P y Q cuando T es igual a 2 segundos. Considere que el radio de la polea A es igual a 20 centímetros, de la polea B es 8 centímetros, de la polea C es 25 centímetros, de la polea D es 10 centímetros y por último el radio de la polea E es 15 centímetros. Primeramente analizaremos la gráfica. Vemos que la polea E gira en sentido antihorario. Aquí nos lo indica esta flechita. Al girar en sentido antihorario, hará que la polea C igualmente gire en sentido antihorario. C y D son concéntricas, por lo tanto ambas girarán en sentido antihorario, lo que ocasionará que el bloque Q suba. A y D son tangentes. Recordemos que D gira en sentido antihorario, lo que ocasionará que A gire en sentido horario. A y B son concéntricas, lo que significa que B hará descender al bloque P. Por lo tanto, Q subirá y P bajará. Nos piden hallar la distancia entre estos dos bloques en un tiempo de 2 segundos. Así que analizaremos los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos da como datos la velocidad angular de E, que es de esta polea, que es igual a 4 radianes sobre segundo. El tiempo en el que haremos el análisis, que es 2 segundos, y también nos da los radios de cada polea. Para resolver este ejercicio utilizaremos las ecuaciones que comparan la velocidad angular y la velocidad tangencial y velocidad angular. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio y la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. También utilizaremos esta ecuación, que es el arco desplazado es igual a la velocidad tangencial por el tiempo. Ahora veremos ecuaciones que podemos sacar del gráfico. La polea E y la polea C están unidas por una cuerda, lo que significa que compartirán la velocidad tangencial. La velocidad tangencial de E es igual a la velocidad tangencial de C. Esta la tendremos como la primera ecuación. La segunda ecuación la sacaremos de las poleas C y D, que estas son concéntricas. ¿Qué quiere decir? Están unidas por el medio. La velocidad angular de C y la velocidad angular de D serán iguales en este caso, y la tendremos como la ecuación 2. A y D son tangentes, por lo tanto la velocidad compartida será la tangencial. La velocidad tangencial de A será igual a la velocidad tangencial de D. Y como cuarta ecuación será la velocidad angular de A será igual a la velocidad angular de B, ya que estas dos son concéntricas. También vemos en la gráfica que Q sube una distancia S1, lo que significa, al ver que la cuerda es tangente a la polea D, que compartirá el arco. S1 será el arco de SD. Y el bloque P, que desciende una distancia S2, será el arco de B, el arco desplazado en la polea B. Por lo tanto, la distancia que estamos buscando será la suma de estas dos distancias. Ahora empezaremos a resolver el ejercicio. Despejaremos la velocidad en D en respecto a la velocidad angular de E, que es el dato de nuestro ejercicio. Empezamos diciendo: la velocidad tangencial de D es igual a la velocidad angular de D por el radio de D. D es concéntrico a C, por lo tanto la velocidad angular de D es igual a la velocidad angular de C. Entonces reemplazo la velocidad angular de D con la velocidad angular de C. Esto lo tenemos en la ecuación 2. La velocidad angular tangencial de D entonces será igual a la velocidad angular de C por el radio de D. Ahora vemos que se comparten entre C y E las velocidades tangenciales. Por lo tanto, debemos cambiar la velocidad angular a su equivalente tangencial, que será igual a velocidad tangencial de C sobre el radio C por el radio D, que no lo cambiamos.
En la ecuación 1 tenemos que la velocidad tangencial de E es igual a la velocidad tangencial de C. Por lo tanto, usamos la ecuación 1 y despejamos. La velocidad tangencial de D es igual a la velocidad tangencial de E por el radio de D sobre el radio de C. El dato que nos dieron fue el de la velocidad angular. Por lo tanto, hacemos un último cambio diciendo que la velocidad tangencial de E es igual a la velocidad angular de E por el radio de E. Y aquí tenemos ya despejado en datos conocidos la velocidad tangencial de D. Ahora simplemente evaluamos. La velocidad angular de E era de 4 radianes sobre segundo por el radio de E. Aquí tenemos el radio de D y el radio de C. Ponemos esto a la calculadora y nos da que la velocidad tangencial de D será igual a 24 centímetros. Como segundo paso, despejaremos la velocidad tangencial de B en función de la velocidad tangencial de D, que es la que ya hemos hallado. ¿Por qué no la velocidad angular de E? Podríamos despejar en función de esta, pero nos resulta más fácil despejar en función de esta porque ya tenemos en un dato numérico la respuesta. Empezamos como en el anterior. Velocidad tangencial de B es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. A y B son concéntricas, por lo tanto comparten su misma velocidad angular. Velocidad tangencial de B es igual a la velocidad angular de A por el radio de B. A y D son tangentes, por lo tanto comparten su velocidad tangencial. Debemos cambiar la velocidad angular a una velocidad tangencial. Para eso dividimos por su radio. Decimos la velocidad tangencial de A sobre el radio de A por el radio de B. Esto será igual a la velocidad tangencial de B. Por último, la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de D. Con esto tenemos el último cambio, que será velocidad tangencial de B es igual a la velocidad tangencial de D por el radio B sobre el radio de A. Velocidad tangencial de D ya tenemos como dato numérico, así que simplemente evaluamos. 24 centímetros sobre segundo sobre 20 centímetros por 8 centímetros. Ponemos esto a la calculadora y nos da que la velocidad tangencial de B es igual a 9,6 centímetros sobre segundo. Aquí tenemos los dos datos ya hallados. Y por último, que nos servirán para hallar esta última condición, que es la distancia entre los dos bloques. La distancia entre los dos bloques es la distancia S1 más S2 que hemos visto por la gráfica, que son equivalentes al arco desplazado en D más el arco desplazado en B. La ecuación de cada arco será igual a su velocidad tangencial por su tiempo. Entonces el arco D es igual a la velocidad tangencial de D por el tiempo más el arco de B, que será igual a la velocidad tangencial de B por el tiempo. Evaluamos con los datos ya obtenidos. Velocidad tangencial de D es 24 centímetros y la velocidad tangencial de B es 9,6 centímetros y el tiempo que nos dieron en el enunciado es de 2 segundos. Ponemos esto a la calculadora y tenemos la respuesta, que la separación entre los dos bloques será 67,2 centímetros. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio.